Enrique. Bueno, yo creo que hay que empezar por el principio, ¿no? Que es una democratización de las Fuerzas Armadas. La democratización es lo que facilita la transparencia. Nuestra Constitución tiene muchos problemas. Uno de ellos es que la jefatura de las Fuerzas Armadas no se adjudica al jefe del Estado, sino al rey, que no es lo mismo. Es decir, ya de entrada la jefatura de las Fuerzas Armadas, por mandato constitucional, pues depende de una persona pues que... Pero los órganos de control, Enrique... No, si voy por partes. Sí. No, sí, es que vamos a hablar luego de eso, ya verás. Bueno, bien, es un tema importante, ¿no? En los ejércitos, desgraciadamente, ha sido una práctica habitual las malversaciones, las apropiaciones indebidas, además de otro tipo de cuestiones como las que ocurre ahora, ¿no? Sin duda alguna, lo que hace falta es que la transparencia entre a las Fuerzas Armadas y que haya un control desde el poder civil. Desde luego, la justicia militar es absolutamente endogámica, no es aceptable ni es permisible que además incluso exista un código penal diferenciado solamente por hechos de servicio. Debería haber un código penal diferenciado exclusivamente, muy limitado. En todo lo demás debería, o sea, en todas las actuaciones incluso que se realizan en servicio pero que no son actuaciones relacionadas con el servicio, debería aplicarse el código penal, el común, el habitual para todas las personas. Y lo que es doloroso es la absoluta ineficacia de la policía militar en estas cuestiones, ¿no? O sea, jamás ninguno de todos los escándalos que tú has puesto de manifiesto, jamás ha sido la policía militar la que haya sacado a relucir ninguno de ellos. Es decir, la policía militar parece ser que para lo único que sirve es para encargarse del control de la tropa, no de los oficiales o no de los suboficiales y mandos intermedios, ¿no? Con lo cual lo que hace falta es una reforma drástica de la institución, que yo creo que tiene que abordar muchas más cuestiones. Por ejemplo, estos problemas de falta de transparencia y corrupción, pues seguramente no habría si funcionaran unos sindicatos como existen en países de la Unión Europea, como es Holanda, como es Italia, donde con toda normalización existe una sindicación en las Fuerzas Armadas, lo cual permite pues que no prime la arbitrariedad. No sé dónde tenéis pensado que hablemos de la arbitrariedad, porque para hablar de la carrera, en la ley de carrera militar, pues todo el sistema de ascensos, de la utilización de militares de complemento, bueno, pues todo es el reino absoluto de la arbitrariedad. Los derechos fundamentales de todas las personas, reconocidos no ya en la Constitución, sino en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tienen que ser derechos que pueda ostentar, desarrollar y ejercer cualquier servidor público. Evidentemente, libertad de expresión tiene que haber libertad de asociación, tiene que haber libertad de sindicación. En general, lo que habría es que variar sustancialmente, o sea, acabar con las reales ordenanzas, o sea, que son reglamentos que por mucho que se hayan ido modificando, en todo caso su estructura y su visión pues corresponde a tiempos muy pasados, a otros regímenes políticos. No se puede estar no sé, intentando modificar algo que de origen está plantado de forma limitada. Y por supuesto las retenciones administrativas, es decir, los arrestos, así sean vinculados al servicio, tienen que tener un control judicial. Y tienen que tener un control judicial que en última instancia permita la intervención de un juez civil, de un juez ordinario, evidentemente como un mecanismo. O sea, que mantendréis los arrestos, pero con un juez. Quiero decir, todo lo que es privaciones de libertad en situación administrativa, eso es una situación absolutamente excepcional que en el Ejército, las Fuerzas Armadas debería permitirse exclusivamente en momentos de operaciones, evidentemente. Operaciones, conflictos... Claro, evidentemente, momentos de operaciones. Claro, pero si no se está en una situación de operación, eso no tiene ningún tipo de sentido. Quiero decir, hay un régimen sancionatorio administrativo que no incluye privaciones de libertad, como de cualquier otro funcionario, que igualmente tiene eficacia, por eso sin duda alguna, ¿no? Y en todo caso, o sea, lo que hace falta es que en todo caso esa capacidad de recurrir en todo momento directa, ¿no? En caso de que se pueda llegar al Tribunal Supremo, esté visada por un juez civil, al final, evidentemente, ¿no? Y creemos que es fundamental que haya un observatorio que realmente sea útil para garantizar todos estos derechos fundamentales, cosa que hasta ahora pues no existe. Estos parten de la premisa de que la Guardia Civil no es una fuerza militar y no debe tener un régimen militar. Quiero decir que es absolutamente diferente el trato que debe darse. O sea, la Guardia Civil tiene que ser homologada en todos los aspectos a los cuerpos policiales y empezando por supuesto por el derecho de asociación y sindicación, ¿no? Evidentemente, ¿no? Digo también como cuestión general, ¿no? Por eso yo no hago esas diferenciaciones, o sea, yo me refiero a lo que son las fuerzas militares, ¿no? La tropa, claro, aquí entra en problema respecto a tropa y respecto a militares de complemento, que también tiene una situación muy similar, ¿no? Sí, yo era militar de complemento, claro, efectivamente. Entonces, respecto a tropa, bueno, en primer lugar, a nosotros nos parece que tienen que tener unos reconocimientos laborales de mínima dignidad, empezando por los salarios, que son absolutamente indignos, los salarios
de la tropa en este país, ¿no? En segundo lugar, no debería haber una limitación de permanencia. Quiero decir, si se inicia la carrera militar, lo que debería haber es una posibilidad de un escalafón adecuado, en todo caso que esas personas pudieran seguir en las Fuerzas Armadas hasta que acabaran su carrera profesional. Si eso no es obviamente con un escalafón adecuado a su situación, ¿no? Si eso no es así, pues en todo caso sí que se debe producir unos mecanismos que permitan la reinserción en la vida civil de esos trabajadores, ¿no? El problema de los militares de complemento yo creo que es muy grave, ¿no? Porque ha sido, en primer lugar, el caos legislativo, con cambios de legislaciones constantemente durante la carrera profesional, que ha afectado mucho. Y luego, al final, es una limitación también, porque aunque ahora mismo se permite el acceso a militar permanente, ¿no? Creo que se denomina en la práctica, con la última reforma, después de la ampliación a 45 años, los contratos de larga duración, con la reforma de Bono, pero la práctica, nosotros las quejas fundamentales que tenemos es que no se convocan plazas. Es decir, que no se convocan plazas, no se sacan plazas, con lo cual al final acaban siendo expulsados de las Fuerzas Armadas, oficiales, con una formación y una dedicación, ¿no? Quiero decir, esto es un problema de absoluta arbitrariedad en la regulación de los militares de complemento, que son los especialistas y son gente con formación y capacidad, ¿no? ¿Y suicidios? ¿Asistencia? Bueno, no, evidentemente lo que es absolutamente increíble, lo que es absolutamente inaceptable, mejor dicho, es que no se acepte que en situaciones de conflicto los militares van a situaciones de conflicto, con todas las consecuencias que eso tiene. Evidentemente, todas las operaciones internacionales en las que ha participado España, a fin de cuentas, todas son de guerra, porque cuando se trata de operaciones de pacificación también acaba de terminar un conflicto, con lo cual, evidentemente, todo lo que hace referencia a las situaciones de estrés postraumático o cualquier circunstancia similar, obviamente eso debería ser tratado. No se puede permitir que por un planteamiento político, que es lo que ha ocurrido con el planteamiento del Partido Popular y en otras ocasiones también del Partido Socialista, pues no se reconozcan los riesgos y los problemas que atraviesan las fuerzas militares cuando salen de nuestro país, ¿no? Izquierda Unida sistemáticamente en el Parlamento, en toda la legislatura, se ha opuesto contundentemente al envío de tropas a Afganistán y al envío de tropas a Irak, diciendo que eran en ambos casos guerras, que eran en primer lugar guerras y en segundo lugar guerras conforme al derecho internacional ilegales, porque en ningún caso había una aprobación del Consejo de Seguridad para realizar esa intervención militar, que es el único supuesto que la Carta de las Naciones Unidas reconoce como intervención militar legítima conforme al derecho internacional. Es decir, estos señores, no sé qué habrá hecho UPyD y Ciudadanos nada, evidentemente, porque no entraron en el Parlamento hasta ahora. Evidentemente son el Partido Popular y el Partido Socialista los que han aprobado enviar a los militares a guerras y enviarlos en los Yak 42, además. Encima enviarlos en unas condiciones lamentables, pero yo quiero quedar eso claro. O sea, no me parece justo lo que has dicho, porque Izquierda Unida ha sido la voz contundente contra la guerra de Irak y contra la guerra de Afganistán y la participación de tropas españolas en ellas, en las instituciones y fuera de las instituciones. No puede decir bajo ningún concepto que la función de los ejércitos son repartir magdalenas ni ayuda humanitaria en los conflictos. Las funciones del ejército son participar en operaciones militares de defensa o, en su caso, si lo decide su gobierno, pues si decide que es de agresión, de agresión. Para repartir magdalenas están las agencias de cooperación y los organismos humanitarios. Y es más, esa práctica, ahora últimamente tan habitual, de disimular las operaciones militares, sobre todo de agresión, bajo la cobertura de operaciones humanitarias y repartiendo magdalenas, como habéis dicho, puede incluso provocar situaciones que en el derecho internacional pueden ser calificadas de perfidia. O sea, de delito de guerra, porque lo que están haciendo es poner en riesgo al personal auténtico de las organizaciones humanitarias, que puede acabar siendo confundido con personal militar. O sea, es una cosa muy seria y los ejércitos no deberían dedicarse más que a sus funciones. Igual que las tareas humanitarias las tienen que realizar en los conflictos internacionales las organizaciones humanitarias que tienen el estatus para ello, que es fundamentalmente el Comité Internacional de la Cruz Roja. Me quedo sorprendido porque creo que a veces no sabemos muy bien en fin, qué tipo de integrantes hay en las Fuerzas Armadas de este país, ¿no? Y lo que es cierto es que hay una cultura procedente de la dictadura, en primer lugar. Empecemos por los currículum académicos de las academias, especialmente de infantería, por ejemplo. Pero, en todo caso, lo que hay que tener en cuenta es que los militares en reserva en todos los lugares del mundo suelen ejercer de portavoces de los militares en activo, porque los militares en activo hay cosas que no pueden decir por la situación reglamentaria, con lo cual no hay que tomarse a broma lo que diga un general en la reserva, ni muchísimo menos, ¿no? Eso es la primera cuestión. Creo que este tema hay que tratarlo con más seriedad, porque el problema que tenemos es que frente a lo que establece el derecho internacional, que las fuerzas militares deben encargarse de defender la soberanía nacional y la defensa frente a agresiones exteriores, el problema es que nuestra Constitución no dice eso.
Artículo 8º. Eso es, ese es el serio problema. Nuestra Constitución es seriamente disfuncional respecto a lo que es el mandato del derecho internacional respecto a las funciones de las Fuerzas Armadas. Nuestra Constitución lo que dice es que las Fuerzas Armadas tienen como función defender la unidad de España. Cuando la unidad de España, que es un problema político, debe ser defendida o debe ser preservada por mecanismos políticos, y son las instituciones políticas y no el ejército. Lo que tenía que poner en la Constitución es que las Fuerzas Armadas tienen la misión de defender la soberanía nacional y defendernos de las agresiones extranjeras. Y no esa redacción, que es una redacción claramente injerencista en asuntos políticos, porque el ejército, ni la Guardia Civil, ni Correos y Telégrafos, ni el Ministerio de Asuntos Exteriores, ninguna institución es quien para tomar decisiones interpretando el sentir de los españoles. Para eso están los españoles, que pueden ser consultados, y para eso está, además, sobre todo, el Poder Legislativo, fundamentalmente. Vamos, es inaceptable, es un artículo que claramente está heredado del franquismo, o sea, sin ninguna duda, ¿no? O sea, no se ajusta ni a lo que establece el derecho internacional ni a lo que establece ninguna constitución democrática en Europa. El ejército tiene que estar para defender nuestras libertades y desde luego en Cataluña no se está dando el caso para nada. Nuestras libertades las defiende la Policía Civil y la Judicatura y las leyes. Los militares los no están militares para defender nuestras libertades, están para sí, defender también. la soberanía nacional y defendernos de agresiones exteriores. Esa es la función del ejército. Bueno, o sea, para mí la función del ejército también es defender la libertad. En orden público durante el franquismo, durante las dictaduras. O sea, el ejército no está para defender las libertades. Para defender la libertad están los jueces, no los confundamos. No estoy de acuerdo. Para Es mí todas las fuerzas de seguridad del Estado, en todo para caso, mí vamos, las ¿no? fuerzas de seguridad del Estado, policías, guardias civiles, militares, están para defender nuestras libertades, nuestros derechos. O sea que por eso nosotros todavía yo creo que hay... ¿Y quién decide cuándo tienen entonces que defender nuestros derechos? ¿Lo deciden ellos, los militares? Digo, pregunto, según vuestro criterio. O sea, ¿Cómo, perdón? sí, o sea, los militares tienen capacidad para decidir cuándo tienen que defender las libertades Ese públicas. es el matiz del artículo. Según ese argumento. No, desde luego que no. Entonces, desde luego que no. Entonces eso hay que tiene que ir cambiar bajo el el mandato del gobierno, efectivamente. Por mandato del gobierno. O sea, ¿tú crees que por mandato del gobierno, o sea, los militares podrían ocuparse de funciones de orden público, por ejemplo, crees tú? Como ocurre en las dictaduras. Si es necesario que el si gobierno... es necesario, sí. o sea, que un gobierno lo establezca, ¿no? Entonces se puede aplicar un régimen dictatorial no interno. No es un régimen dictatorial para nada, porque es un gobierno elegido democráticamente. Es un gobierno como es elegido democráticamente, puede incumplir las declaraciones universales de derechos humanos, la Constitución, ¿qué decís vosotros, como Hitler, ciudadanos? que también fue elegido democráticamente. Me parece claro. que te estás yendo un hombre, poquito es que me parece, del debate me parece que muy estamos serio. planteando. A mí también me parece muy serio lo que estás diciendo. Que al ejército se le atribuya la función de preservar la libertad de los españoles, me parece no entender lo que es ni la separación de poderes ni lo que es la democracia. Esto también Muchas engloba, gracias, Enrique. Esto también engloba. Gonzalo. También iría con otra pregunta, Gonzalo. que es, perdonad, cambios constitucionales que lo está. Nosotros, en primer lugar, lo que pensamos es que no se puede tener a un vendedor de armas al frente del Ministerio de Defensa. Eso es lo primero. Claro, o sea, eso es lo primero, que es absolutamente increíble, ¿no? Cuando además eso ocurre en este contexto de falta de transparencia en la contratación, fraude en la contratación, improvisación en la contratación y abonos de indemnizaciones, como por ejemplo el asunto de las bombas de dispersión clúster, abonos a la empresa del ministro de Defensa por el hecho de que España ha firmado un tratado internacional sobre minas. Es decir, algo absolutamente increíble, ¿no? Nosotros creemos que todos esos... O sea, en primer lugar, no se sabe cuál es al final el coste, que eso es lo más preocupante del programa especial de armamento. O sea, no se sabe el coste. O sea, ha sido imposible saber cuál es el coste de ese programa. Lo que se sabe es que lleva mínimo 14.000 millones de euros. Es decir, eso mínimo gastados. Eso es aproximadamente lo que costó rescatar a Bankia una vez y media. Aproximadamente gastado en algo que no sabemos dónde ha ido a parar el dinero, si ha ido a las empresas del ministro de Defensa. Y claro, lo lógico en esos casos que es cuando un contratista realiza un trabajo que es absolutamente inútil, pues el Estado lo que tiene que hacer es exigirle la devolución de ese dinero, evidentemente. Y eso es lo que nosotros haríamos con toda contundencia. O sea, nosotros hemos contratado unos aviones que vuelen y unos submarinos que naveguen. Pues si no navegan y no vuelan, pues ese dinero lo tendrán que devolver, aunque tenga que ver con la empresa del señor ministro. No podemos, pero cerráis las puertas giratorias. No,
Evidentemente, o sea, lo que es absolutamente inaceptable es que personas que han realizado unas funciones, por ejemplo, que tengan que ver con la compra o con el diseño de las necesidades de las fuerzas militares, pasen posteriormente a las empresas privadas, porque eso obviamente es la evidente posibilidad de que esas personas sean cooptadas mientras que están realizando esa misma función en el ejército en ese momento, ¿no? Quiero decir, que se paguen luego los favores a través de ese tipo de cooptaciones. Eso tiene que haber una prohibición absoluta de que haya un traspaso al sector privado relacionado con las funciones que se han desempeñado en el sector público, en general. Si son otras funciones, listo. Estíbaliz, sí, ahora pasamos a Juan Antonio que nos responde. Normativa civil la que indefectiblemente tiene que aplicarse en cuestiones de seguridad en el trabajo y en casos de accidentes laborales y negligencia. O sea, eso no tiene matices, porque eso acabaría con el problema de las indemnizaciones o con el problema del reconocimiento de pensiones. Es decir, tanto las normas de seguridad y higiene del trabajo como las normas de inspección de trabajo, evidentemente, como la jurisdicción social y laboral para el reconocimiento de pensiones y prestaciones. Si no, pasaría lo que ocurre de personas seriamente lesionadas por accidentes con explosivos que no se les reconocen incapacidades dentro de las Fuerzas Armadas. Es una cosa sorprendente, ¿no? Las candidaturas de Unidad Popular e Izquierda Unida son las únicas que presentan un programa de renuncia a la guerra como herramienta de política exterior. Eso es lo primero, ¿no? O sea, la OTAN evidentemente es un vestigio de la Guerra Fría. Se ha convertido en el gendarme del mundo. Se han provocado conflictos por el aparato industrial militar de los Estados Unidos después de la desaparición de la Guerra Fría para mayor enriquecimiento de estos grupos económicos. Ya sabemos el señor Rumsfeld. La OTAN es la herramienta fundamental de ese gran negocio armamentístico que necesita la guerra y necesita provocarlas, y para ello además también necesita acceder a los recursos naturales de otros países para ponerlos a disposición de los grandes grupos industriales armamentísticos del mundo. Es una organización eternamente comandada por Estados Unidos, eso es constatable. Jamás ha habido un jefe militar de la OTAN que no haya sido de los Estados Unidos. Es decir, la pertenencia a la OTAN limita seriamente la soberanía nacional, y eso a mí me llama la atención soberanamente, que los defensores de la patria española y de la soberanía nacional no sean conscientes de esa seria limitación a la soberanía nacional que supone la pertenencia a la OTAN. La OTAN está organizando una nueva guerra fría en Europa, está realizando un cerco a Rusia absolutamente innecesario, con maniobras en un despliegue de tropas que no se veían desde los años 60 y los años 70 en Europa actualmente. Y la OTAN no ha intervenido jamás en ningún país respetando el derecho internacional. Jamás lo ha hecho con una resolución de Naciones Unidas. Nunca. Eso es un elemento importante. Es decir, la OTAN es una organización que acostumbra a actuar en situaciones de ilicitud internacional. El terrorismo internacional, la solución no es la OTAN. La OTAN y las operaciones militares en el exterior son la creación del terrorismo internacional. Es decir, fue la intervención internacional, empezando por la Unión Soviética en Afganistán, la que provocó Al-Qaeda, y fue la intervención internacional en Siria la que provocó el Estado Islámico. Es decir, pretender decir que la OTAN tiene que existir para salvaguardarnos del terrorismo es no darse cuenta que es el no respeto a los derechos humanos de cualquier país del mundo y el no respeto a la soberanía nacional de cualquier país del mundo y la injerencia en esos países lo que provoca el terrorismo internacional, que luego golpea a los pueblos, evidentemente. Bien. Ese es el problema, que es que incluso el convenio de limitación de venta de armas no establece mecanismos eficaces o claros de verificación, ¿no? de cuál es el fin de esas armas, ¿no? Evidentemente. Entonces, obviamente, la posición de las candidaturas de Unidad Popular e Izquierda Unida es no vender armas, no solamente a países en conflicto, sino tampoco vender ningún tipo de armas o material antidisturbio a países donde hay limitaciones a los derechos fundamentales. Porque el problema es que el material antidisturbio exportado por España se está utilizando para torturar habitualmente en países con importantes restricciones de derechos fundamentales. Por ejemplo, en Colombia, en Honduras, en Israel y en muchos otros países. O sea, no es solamente un problema de armas, también un problema de material antidisturbio. Nosotros, obviamente, prohibiríamos cualquier exportación de armas a países en conflicto. En general, creemos que es la forma, es decir, si a un país en conflicto toda la comunidad internacional hiciera un embargo a la venta de armas, se acababa el conflicto, evidentemente, ¿no? Y, por supuesto, la venta también y exportación de cualquier material antidisturbio a cualquier país que el sistema de Naciones Unidas establezca que no se están respetando las libertades fundamentales. Tenemos unas propuestas muy claras respecto al terrorismo internacional, ¿no? Que es una aplicación estricta de políticas de desarrollo económico y de respeto a los derechos humanos, es decir, acabar con las causas
que hacen que surja ese terrorismo internacional, ¿no? Respecto a lo de Afganistán, claro, lo que es lamentable es que en estos años la comunidad internacional ha dedicado apenas el 10% del presupuesto que se ha dedicado a la intervención militar en Afganistán, se ha dedicado a desarrollo en Afganistán, ¿no? Probablemente si se hubieran invertido los términos y se hubiera destinado del total del presupuesto que la comunidad internacional ha dedicado a Afganistán el 90% en desarrollo, no nos encontraríamos en la situación en la que estamos ahora. Y insisto en lo mismo, o sea, esto es el negocio de la guerra. Evidentemente, la única solución a Afganistán o a Libia o a otros, o a Somalia, estados que debido a intervenciones extranjeras se han convertido en estados fallidos, es aplicar medidas estrictas de desarrollo económico y social por parte de la comunidad internacional, es decir, de las Naciones Unidas, no de una organización militar, sino de una organización, de la única estructura que hay en el mundo que tiene como finalidad velar por la paz internacional. Y las Naciones Unidas tienen organismos especializados de desarrollo económico y social, educativo, suficientes para hacer eso. Afganistán, ¿nos vamos o no nos vamos? No, ¿Es correcto irnos? Evidentemente ¿o deberíamos es estar absolutamente correcto irnos y eso corresponde, es un problema que debe aunque nos genere después otro Estado Islámico en el futuro. No, el Estado Islámico ya vamos a ver, eso ya sea, eso ya, vamos, no, si no es que se genere, o sea, eso ya existe. Eso ya no se va a generar nada porque nos retiremos. El problema es que intentar solucionarlo por la vía militar, pues después de 14 años ha demostrado que es absolutamente inútil. Entonces es absolutamente absurdo incidir en solucionar un problema con los mismos mecanismos que has utilizado 14 años y no has conseguido la solución. Eso me parece como evidente. Es decir, la intervención militar obviamente no es la solución, está acreditado en la práctica habitual. Porque hemos hablado de muchas cosas, pero no nos queríamos ir sin haceros la pregunta más importante de todas las que se van a realizar seguramente en todos los debates que se produzcan en este tiempo. Lleváis ángeles como el ministro del Interior, que tiene un ángel que se llama Marcelo, parece ser que le aparca el coche. Bueno, pues quisiéramos saber, pues yo creo que es muy importante que los ciudadanos sepamos si bueno, dentro de vuestros partidos bueno, pues habéis contactado con algún tipo de ángeles o tenéis ángeles a vuestro servicio en vuestros partidos. Nosotros afortunadamente contamos con el trabajo de nuestros militantes, nuestros simpatizantes y todas las personas que nos están apoyando, que en esta campaña cada vez están siendo más, ¿no? Entonces, pues, no contáis con seres celestiales. No necesitamos, ¿no? Intervenciones de seres celestiales en absoluto, sino que preferimos el apoyo de personas tangibles de carne y hueso con problemas que contribuyan a arreglar sus problemas votando a la candidatura de Unidad Popular de Izquierda Unida. Pues una pena porque Marcelo aparca muy bien, me han dicho, ¿eh? O sea que... Enrique. Bueno, yo creo que hay que empezar por el principio, ¿no? Que es una democratización de las Fuerzas Armadas. La democratización es lo que facilita la transparencia. Nuestra Constitución tiene muchos problemas. Uno de ellos es que la jefatura de las Fuerzas Armadas no se adjudica al jefe del Estado, sino al rey, que no es lo mismo. Es decir, ya de entrada la jefatura de las Fuerzas Armadas, por mandato constitucional, pues depende de una persona pues que... Pero los órganos de control, Enrique... No, si voy por partes. Sí. No, sí, es que vamos a hablar luego de eso, ya verás. Bueno, bien, es un tema importante, ¿no? En los ejércitos, desgraciadamente, ha sido una práctica habitual las malversaciones, las apropiaciones indebidas, además de otro tipo de cuestiones como las que ocurre ahora, ¿no? Sin duda alguna lo que hace falta es que la transparencia entre a las Fuerzas Armadas y que haya un control desde el poder civil. Desde luego la justicia militar es absolutamente endogámica, no es aceptable ni es permisible que además incluso exista un código penal diferenciado solamente por hechos de servicio. Debería haber un código penal diferenciado exclusivamente, muy limitado. En todo lo demás debería, o sea, en todas las actuaciones incluso que se realizan en servicio pero que no son actuaciones relacionadas con el servicio, debería aplicarse el código penal, el común, el habitual para todas las personas. Y lo que es doloroso es la absoluta ineficacia de la policía militar en estas cuestiones, ¿no? O sea, jamás ninguno de todos los escándalos que tú has puesto de manifiesto, jamás ha sido la policía militar la que haya sacado a relucir ninguno de ellos. Es decir, la policía militar parece ser que para lo único que sirve es para encargarse del control de la tropa, no de los oficiales o no de los suboficiales y mandos intermedios, ¿no? Con lo cual lo que hace falta es una reforma drástica de la institución, que yo creo que tiene que abordar muchas más cuestiones. Por ejemplo, estos problemas de falta de transparencia y corrupción, pues seguramente no habría si funcionaran unos sindicatos como existen en países de la Unión Europea, como es Holanda, como es Italia, donde con toda normalización existe una sindicación en las Fuerzas Armadas, lo cual permite pues que no prime la arbitrariedad. No sé dónde tenéis pensado que hablemos de la arbitrariedad, porque vamos a hablar para hablar de la carrera, en la ley de carrera militar, pues todo el sistema de ascensos, de la utilización de militares de complemento, bueno, pues todo es el reino absoluto de la arbitrariedad.
los derechos fundamentales de todas las personas reconocidos no ya en la Constitución, sino en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tienen que ser derechos que pueda ostentar, desarrollar y ejercer cualquier servidor público. Evidentemente, libertad de expresión tiene que haber libertad de asociación, tiene, en segundo lugar, no debería haber una limitación de permanencia. Quiero decir, si se inicia la carrera militar, lo que debería haber es una posibilidad de un escalafón adecuado, en todo caso que esas personas pudieran seguir en las Fuerzas Armadas hasta que acabaran su carrera profesional. Si eso no es obviamente con un escalafón adecuado a su situación, ¿no? Si eso no es así, pues en todo caso sí que se debe producir unos mecanismos que permitan la reinserción en la vida civil de esos trabajadores, ¿no? El problema de los militares de complemento yo creo que es muy grave, ¿no? Porque ha sido, en primer lugar, el caos legislativo, con cambios de legislaciones constantemente durante la carrera profesional, que ha afectado mucho, y luego, al final, es una limitación también, porque aunque ahora mismo se permite el acceso a militar permanente, ¿no? Creo que se denomina en la práctica, con la última reforma, después de la ampliación a 45 años, los contratos de larga duración, con la reforma de Bono, pero la práctica, nosotros las quejas fundamentales que tenemos es que no se convocan plazas. Es decir, que no se convocan plazas, no se sacan plazas, con lo cual al final acaban siendo expulsados de las Fuerzas Armadas, oficiales, con una formación y una dedicación, ¿no? Quiero decir, esto es un problema de absoluta arbitrariedad en la regulación de los militares de complemento, que son los especialistas y son gente con formación y capacidad, ¿no? ¿Y suicidios? ¿Asistencia? Bueno, no, evidentemente lo que es absolutamente increíble, lo que es absolutamente inaceptable, mejor dicho, es que no se acepte que en situaciones de conflicto los militares van a situaciones de conflicto, con todas las consecuencias que eso tiene. Evidentemente, todas las operaciones internacionales en las que ha participado España, a fin de cuentas, todas son de guerra, porque cuando se trata de operaciones de pacificación también acaba de terminar un conflicto, con lo cual, evidentemente, todo lo que hace referencia a las situaciones de estrés postraumático o cualquier circunstancia similar, obviamente eso debería ser tratado. No se puede permitir que por un planteamiento político, que es lo que ha ocurrido con el planteamiento del Partido Popular y en otras ocasiones también del Partido Socialista, pues no se reconozcan los riesgos y los problemas que atraviesan las fuerzas militares cuando salen de nuestro país, ¿no? Izquierda Unida sistemáticamente en el Parlamento, en toda la legislatura, se ha opuesto contundentemente al envío de tropas a Afganistán y al envío de tropas a Irak, diciendo que eran en ambos casos guerras, que eran en primer lugar guerras y en segundo lugar guerras conforme al derecho internacional ilegales, porque en ningún caso había una aprobación del Consejo de Seguridad para realizar esa intervención militar, que es el único supuesto que la Carta de las Naciones Unidas reconoce como intervención militar legítima conforme al que haber libertad de sindicación. En general lo que habría es que variar sustancialmente, o sea, acabar con las reales ordenanzas, o sea, que son reglamentos que por mucho que se hayan ido modificando, en todo caso su estructura y su visión pues corresponde a tiempos muy pasados, a otros regímenes políticos. No se puede estar no sé, intentando modificar algo que de origen está plantado de forma limitada, y por supuesto las retenciones administrativas, es decir, los arrestos, así sean vinculados al servicio, tienen que tener un control judicial, y tienen que tener un control judicial que en última instancia permita la intervención de un juez civil, de un juez ordinario, evidentemente como un mecanismo, que mantendréis los arrestos, pero con un juez. Es decir, todo lo que es privaciones de libertad en situación administrativa, eso es una situación absolutamente excepcional, que en el Ejército, las Fuerzas Armadas debería permitirse exclusivamente en momentos de operaciones, evidentemente. Operaciones, conflictos, claro, evidentemente, en momentos de operaciones. Claro, pero si no se está en una situación de operación, eso no tiene ningún tipo de sentido. Quiero decir, hay un régimen sancionatorio administrativo que no incluye privaciones de libertad, como de cualquier otro funcionario, que igualmente tiene eficacia, por eso sin duda alguna, ¿no? Y en todo caso, o sea, lo que hace falta es que en todo caso esa capacidad de recurrir en todo momento directa, ¿no? En caso de que se pueda llegar al Tribunal Supremo, esté visada por un juez civil, al final, evidentemente, ¿no? Y creemos que es fundamental que haya un observatorio que realmente sea útil para garantizar todos estos derechos fundamentales, cosa que hasta ahora pues no existe. Todos parten de la premisa de que la Guardia Civil no es una fuerza militar y no debe tener un régimen militar. Quiero decir que es absolutamente diferente el trato que debe darse. O sea, la Guardia Civil tiene que ser homologada en todos los aspectos
a los cuerpos policiales y empezando, por supuesto, por el derecho de asociación y sindicación, ¿no? Evidentemente, ¿no? Digo también como cuestión general, ¿no? Por eso yo no hago esas diferenciaciones, yo me refiero a lo que son las fuerzas militares, ¿no? La tropa, claro, aquí entra en problema respecto a tropa y respecto a militares de complemento, que también tiene una situación También, muy similar, ¿no? Sí, yo era militar de complemento, de Claro, hecho. efectivamente. Entonces, respecto a tropa, bueno, en primer lugar, a nosotros nos parece que tienen que tener unos reconocimientos laborales de mínima dignidad, empezando por los salarios, que son absolutamente indignos los salarios de la tropa en este país, ¿no? En según derecho internacional respecto a las funciones de las Fuerzas Armadas. Nuestra Constitución lo que dice es que las Fuerzas Armadas tienen como función defender la unidad de España. Cuando la unidad de España, que es un problema político, debe ser defendida o debe ser preservada por mecanismos políticos, y son las instituciones políticas y no el ejército. Lo que tenía que poner en la Constitución es que las Fuerzas Armadas tienen la misión de defender la soberanía nacional y defendernos de las agresiones extranjeras. Y no esa redacción, que es una redacción claramente injerencista en asuntos políticos, porque el ejército, ni la Guardia Civil, ni Correos y Telégrafos, ni el Ministerio de Asuntos Exteriores, ninguna institución es quien para tomar decisiones interpretando el sentir de los españoles. Para eso están los españoles, que pueden ser consultados, y para eso está, además, sobre todo, el Poder Legislativo, fundamentalmente. Vamos, es inaceptable, es un artículo que claramente está heredado del franquismo, o sea, sin ninguna duda, ¿no? O sea, no se ajusta ni a lo que establece el derecho internacional ni a lo que establece ninguna constitución democrática en Europa. El ejército tiene que estar para defender nuestras libertades y desde luego en Cataluña no se está dando el caso para libertades las nada. defiende la Policía Civil y la Judicatura y las leyes. Los No, militares y los no están para militares. defender nuestras libertades, están Sí, para defender sí, también. la soberanía nacional y defendernos de agresiones exteriores. Esa es la función del ejército. Bueno, para mí la función del ejército el también ejército es defender la intervenía libertad. en orden público durante el franquismo, durante las dictaduras. O sea, el ejército no está para defender las libertades. Para defender las libertades están los jueces, no los confundamos. No estoy de acuerdo. Bueno, Para es mí absoluto, todas las bueno, es lo fuerzas que de dice seguridad la del Constitución, Estado, en todo para caso, mí las vamos, ¿no? fuerzas de seguridad del Estado, policías, guardias civiles, militares, están para defender nuestras libertades, nuestros derechos. O sea que por eso nosotros todavía yo creo que hay... ¿Y quién decide cuándo tienen que entonces que defender nuestros derechos? ¿Lo deciden ellos, los militares? Digo, pregunto, según vuestro criterio. O sea, ¿Cómo, perdón? sí, o sea, los militares tienen capacidad para decidir cuándo tienen que defender las libertades Ese es públicas, el matiz intervenir. del Ese, artículo. según ese argumento. No, desde luego que no. Entonces, desde luego que no. entonces Eso hay que tiene que cambiar ir el bajo el registro. mandato del gobierno, Ah, efectivamente. por mandato del gobierno. O sea, ¿tú crees que por mandato del gobierno, o sea, los militares podrían ocuparse de funciones de orden público, por ejemplo, crees tú? Como ocurre en las dictaduras. Si es necesario que el Si gobierno... es necesario, o sea, que un gobierno lo establezca, ¿no? Entonces se puede aplicar un régimen dictatorial No interno. es un régimen dictatorial para nada, porque es un gobierno con ese elegido estado de sitio. democráticamente. Ya. Es un gobierno y como es elegido elegido democráticamente, puede incumplir las declaraciones universales de derechos No, humanos, para la nada. Constitución, ¿Qué decís vosotros, como Hitler, ciudadanos? que también fue derecho internacional. Es decir, había estos señores, quiero decir, no sé qué habrá hecho UPyD y Ciudadanos nada, evidentemente, porque no entraron en el Parlamento hasta ahora. Evidentemente son el Partido Popular y el Partido Socialista los que han aprobado enviar a los militares a guerras y enviarlos en los Jack 42, además. Encima enviarlos en unas condiciones lamentables, pero yo quiero quedar eso claro. O sea, que no me parece justo lo que has dicho, porque Izquierda Unida ha sido la voz contundente contra la guerra de Irak y contra la guerra de Afganistán y la participación de tropas españolas en ellas, en las instituciones y fuera de las instituciones. No puede decir bajo ningún concepto que la función de los ejércitos son repartir magdalenas ni ayuda humanitaria en los conflictos. Las funciones del ejército son participar en operaciones militares de defensa o, en su caso, si lo decide su gobierno, pues si decide que es de agresión, de agresión. Para repartir magdalenas están las agencias de cooperación y los organismos humanitarios. Y es más, esa práctica, ahora últimamente tan habitual, de disimular las operaciones militares, sobre todo de agresión, bajo la cobertura de operaciones humanitarias y repartiendo magdalenas, como habéis dicho, puede incluso provocar situaciones que en el derecho internacional pueden ser calificadas de perfidia. O sea, de delito de guerra, porque lo que están haciendo es poner en riesgo al personal auténtico de las organizaciones humanitarias, que puede acabar siendo confundido con personal militar. O sea, es una cosa muy seria y los ejércitos no deberían dedicarse más que a sus funciones. Igual que las tareas humanitarias las tienen que realizar en los conflictos internacionales las organizaciones humanitarias que tienen el estatus para ello, que es fundamentalmente el Comité Internacional de la Cruz Roja. Me quedo sorprendido porque creo que a veces no sabemos muy bien en fin, qué tipo de integrantes hay en las Fuerzas Armadas de este país, ¿no? Y lo que es cierto es que hay una cultura procedente
de la dictadura, en primer lugar. Empecemos por los currículum académicos de las academias, especialmente de infantería, por ejemplo. Pero, en todo caso, lo que hay que tener en cuenta es que los militares en reserva en todos los lugares del mundo suelen ejercer de portavoces de los militares en activo, porque los militares en activo hay cosas que no pueden decir por la situación reglamentaria, con lo cual no hay que tomarse a broma lo que diga un general en la reserva, ni muchísimo menos, ¿no? Eso es la primera cuestión. Creo que este tema hay que tratarlo con más seriedad, porque el problema que tenemos es que frente a lo que establece el derecho internacional, que las fuerzas militares deben encargarse de defender la soberanía nacional y la defensa frente a agresiones exteriores, el problema es que nuestra Constitución no dice eso. Artículo 8º. Eso es, ese es el serio problema. Nuestra Constitución es seriamente disfuncional respecto a lo que es el mandato del derecho.